en ese momento se está produciendo la retrogradación, que es la revisión. ¿Por qué? Porque ya, 2026, ya se habilita un reset. Ya. 2026. Ya. Es el primer gran reset, ¿sí? Que es donde se lee y se dice, con este contamos para esto, con este para esto, este está acá, este está acá. Se leen los gradientes. Los volcanes en el mundo están todos activos, hasta los que se pensaron que no, ¿sí? Y están habiendo y van a haber más movimientos, ¿sí? Los sistemas económicos, los sistemas educacionales, los sistemas políticos se derrumban. O sea, literalmente empiezan a pasar cosas que parecemos que son bizarras. Van a haber interferencias en todo lo oculto. Van a haber hackeos cibernéticos en todos lados. O sea, se hackea lo oculto, se saca lo que tiene que haber. Saludos, hoy nos acompaña de nuevo Sandra Ferreira para compartir una visión sobre un momento que, según sus percepciones y canalizaciones, representa un punto de inflexión en la evolución humana. Sandra, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal estás? Hola Juan Carlos, muchas gracias siempre por abrirme espacio en tu canal, porque sé que es un lugar que comparte lo que sientes que puede ayudarle a quien resuene con la información. Así que para mí siempre es una alegría estar acá y te lo agradezco profundamente. A ti y a la gente que te escucha. Un honor para nosotros, Sandra. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de que se está terraformando desde la mente humana? ¿Y por qué la urgencia del mensaje? Bueno, vamos a hacer un recuento muy pequeño de cómo se fueron produciendo las terraformaciones a nivel evolutivo, ¿sí? Para poder hacer hincapié en lo importante que es lo que nos toca a nosotros observarnos desde nuestra frecuencia y desde nuestra conciencia para acompañar esa terraformación. La historia de este universo fue creando situaciones en cada una de las dimensiones que eran experiencias de la mente unificada, ¿sí? Nosotros en este momento a nivel consciente estamos viviendo la experiencia de la tercera dimensión, que es la experiencia que vive el olvido. No recordamos que lo que estamos viviendo es solo una experiencia. No recordamos que somos todos la mente unificada. No recordamos que somos los creadores de este universo y vivimos una experiencia desde una visión de separación. Creemos que solamente nuestra vida radica en transitar este programa, que es un programa netamente de sobrevivencia, que es un programa que tiene muy poquitos patrones, porque pareciera mucho más complicado, pero el programa de tercera dimensión es el más básico de todo el universo, por lo cual ahí vivenciamos roles, relaciones, desarrollamos ciertas capacidades limitadas por los programas de este plano, y como es un programa que no recuerda que es el recurso y que es el creador de todo, tiene la sensación de tener que pelear el recurso, ¿sí? De tener que ganarse lo que necesita para subsistir. Ese programa tiene como función llevar a cabo la máxima creación que tenga el humano para poder sobrevivir. El tema es que es un programa que rápidamente entra en negatividad. Negatividad que significa que si yo me encuentro con el miedo a no tener lo que necesito para sobrevivir, comienzo a pelearlo. Entonces compito, manipulo, veo ataques por todos lados y desarrollo mi inventiva
o mi capacidad de creación para poder tener recursos, para poder ser exitoso, para poder tener fama, para poder ser el mejor en mi rol, el mejor padre, la mejor hermana, el mejor hijo. Entonces compito con todo quien está a la par. Si yo quiero ser el mejor padre, compito contra todos los padres. Si quiero ser la mejor hija, compito contra mis hermanos. Si quiero ser el mejor político, compito contra el resto de los candidatos. Si quiero ser el más rico, tengo que quedarme con el recurso de todo el mundo porque considero que el recurso es limitado. Entonces empieza un sistema muy depredador. Como en la historia de la evolución se han ido probando distintos avatares. Nosotros somos avatares, somos como computadoras que almacenamos información y que tenemos capacidad de sostener el voltaje que pone en proceso esa información. Estos avatares se han modificado y no hace falta que vayamos muy para atrás. Vayamos a este último pedacito, que es el Cromañón al Homo sapiens. El último pedacito, porque es el más corto de todos. Porque si nos vamos a historias de generaciones anteriores, de civilizaciones anteriores, vamos a estar hablando de una historia muy larga. Lo que sí se repite en la 3D es la terraformación. La terraformación se produce cuando esos avatares o esa configuración avatárica llega a un grado de negativización tan alto que llega al 75% de negativización. ¿Qué significa eso? Un envase, un avatar, un ser que tiene el 75% de olvido total y que lo ha puesto todo en depredación, es difícil de recuperar. Eso significa que hay que configurarlo nuevamente. Se desintegra, nosotros lo podemos ver como muerte, esa configuración avatárica y se crea una nueva. La nueva que se crea distinta. Se crea con ciertas características específicas para evitar que esa negativización se produzca tan rápido, ¿sí? Porque sí o sí la experiencia del olvido produce grados de negativización. Eso que nosotros le llamamos oscuros o que nos atacan, son nuestras propias conciencias creando en sobrevivencia. Entonces, cuando queremos empezar a equilibrar eso, es trabajar en nosotros y observar qué tanto de mis programas siguen siendo programas depredadores. Y cuando nos ponemos a observar, nos damos cuenta que todos nuestros programas son depredadores. Es ahí donde comienza el estadio de evolución consciente. El estadio de evolución consciente para el paso a lo que se va a producir ahora, ese estadio es la primera vez que se va a dar en este plano. Este plano, cuando yo hablo de plano o hablo de tercera dimensión, estoy hablando de todo lo que sucedió desde que el universo fue creado hasta ahora, ¿sí? Cada vez que cada tandas de envases tocaban el plano, y ese desarrollo evolutivo llegaba a nivel plano al 75% de negativización, se producía una terraformación, que es cambiar la fórmula electromagnética del plano para frenar el proceso de negativización y comenzar de nuevo, lo que hablamos del reset. Eso se ha producido muchas veces, no es la primera vez que se va a producir. La diferencia entre todas las veces que se produjo anteriormente y la que se está produciendo ahora es que cuando se producía una terraformación, voy a hablar de las últimas que se produjeron con glaciaciones. Se sacan todos los envases del planeta, no queda ninguno, la Tierra se la modifica químicamente, porque al modificarse el porcentaje electromagnético se cambia la composición química de la Tierra. Eso se terraformaba, la Tierra tomaba otra forma y volvían a colocarse envases que comenzaban estados evolutivos, ¿sí? Cada vez que se llegaba al 75% se volvía a hacer una terraformación. Las últimas fueron glaciaciones. El paso que estamos haciendo en estos momentos es la terraformación sin sacar los envases del plano, porque hay envases que tienen la capacidad de ayudar a fluir ese cambio evolutivo. Todo eso se fue modificando en base a los resultados que los avatares daban en las distintas formas en las que se colocó nuevamente envases en el plano.
Cada envase da un resultado, ese resultado se mejoraba. Somos como un resultado de laboratorio, que es lo que no recordamos todavía y que a medida que vamos recordando, nos vamos dando cuenta, nos hace sentido y empezamos a observar cómo se ha realizado esto. ¿Cuántos humanos en el planeta van a recordar esto? Muy pocos. Muy pocos. Esos pocos son a los que hoy les estamos hablando, porque son el proceso que se va a realizar en forma consciente en ellos. ¿Sí? Toda la información que existe en el universo es información que sostiene las distintas capas de conciencia de este plano, ¿sí? Por lo cual tenemos comunicadores que todavía trabajan con rituales, porque hay mucho porcentaje de humano que se lo sostiene desde lo externo, porque no va a llegar al resultado de la comprensión de que no hay nada externo a mí, que yo soy una experiencia de la mente unificada, como lo es este teléfono, como lo es este micrófono, como lo eres tú, como lo somos todo lo que existe en el universo. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, quienes venimos preparados para darnos cuenta de eso, son quienes tenemos que empezar a estar muy atentos, porque la terraformación se va a producir desde la comprensión. Eso es evolución consciente. La evolución hasta ahora ha sido trabajada desde el subconsciente, con repercusión en el inconsciente. Son dos estadios distintos de la mente, ¿sí? Por lo cual, la persona de repente tenía capacidades que le permitían ser distinto. Ahí pasamos, si nos ponemos a comparar el último estadio, lo que fue el Cromañón, a lo que es el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Entonces, esos eran estadios de evolución subconsciente. Se me manifiestan otras capacidades y las desarrollo. No las hago consciente de que empecé a recordar quién soy, empecé a tener vestigios de comunicación interdimensional, que es saber que existen informaciones sutiles comunicadas en red, porque nada está desconectado en este universo, y que el proceso que se está haciendo ahora de terraformar, porque se está cambiando la forma Tierra, se está cambiando la química del planeta, y eso es nuestro sistema también. Nosotros como envase físico también somos Tierra. Entonces se está cambiando nuestra química, se está cambiando nuestro porcentaje electromagnético. Por eso te vas a encontrar con que empiezan a haber noticias de distintos lugares, por ejemplo, la Patagonia, para el lado de la Antártida Argentina, no comprenden cuál es el movimiento que en esto están teniendo, y científicamente no comprenden el porcentaje magnético que está teniendo en este momento la Antártida. ¿Sí? O sea, cosas que van a dejar de tener lógica para lo que conocemos, porque lo que se conoce es una química de la Tierra que se está modificando. Al modificarse esa química, se modifica el magnetismo. Al modificarse el magnetismo, se modifica todo lo conocido, absolutamente todo lo conocido. Esta terraformación se realizará con todos los envases dentro del plano, los envases que tienen la capacidad de hacer el cambio de frecuencia, de hacer el cambio de procesador neural. Esos ya están establecidos, no es algo que se inventa. O sea, los envases ya están en el plano, los que van a poder hacer eso, los que van a sostener solamente voltaje y los que se van a ir del plano, porque hay programas que están creados para un porcentaje electromagnético distinto, por lo cual no podrán seguir sosteniéndose en este plano. Simplemente se sacarán del plano, se transmuta la información y volverán en otro envase. Pero en este caso no se hará como las veces anteriores, y sí está comandado por el proceso neural humano. Sí está sostenido y llevado a cabo por la comprensión. La comprensión que le toca hacer a quienes tienen la capacidad de hacerlo. Y ustedes dirán, ¿y quién tiene la capacidad de hacerlo? Quienes les llega este tipo de información. Quienes no tienen la capacidad de hacerlo, esta información no les llega, no se enteran, no la escuchan, viven su programa 3D como corresponde, haciendo el proceso que tienen que hacer, y todo absolutamente en el universo es un proceso perfecto.
No hay nada que tengamos que tratar de modificar, de manipular al otro para que el otro haga algo que yo quiero. No se trata de eso. Se trata de que a cada uno, por una resonancia simpática, le llega la información que le hace falta. No te llega nunca nada que no te haga falta. Nunca nada que no necesites. Y empiezas a tener eso que nosotros decimos que te hace sentido, o que te vibra, o que te pulsa, porque en realidad es el pulso. El magnetismo se produce por un pulso. Cada conciencia, cada avatar y cada grado de conciencia tiene un pulso distinto. Entonces, eso que digo, voy a resonar, porque tenemos que comprender el grado de las palabras sacándole la interpretación 3D. Cuando empezamos a hacer nuestro proceso evolutivo, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la interpretación 3D, que es un programa para hacer una experiencia muy específica, y cuál es el paso real evolutivo que estamos haciendo. Los humanos somos una configuración volitiva, evolutiva y mortal. Volitiva porque el paso de evolución consciente se hace con la voluntad. Sí o sí tengo que detener mi voluntad. Tengo que observar a voluntad. Por eso lo tengo como mi configuración básica. Todos, cada uno en un grado distinto, pero sí no son todos los que lo van a comprender. Cada ser tiene una función en este universo. Cada función es igual de importante. Acá no es que sea más importante el que hace el programa 3D básico como el que lo hace negativizado a un 75%. En este momento el plano está superando un 82% de negativización, por lo cual está álgido el proceso evolutivo porque el 80% del plano está viviendo una sobrevivencia muy cruenta. Están en un miedo muy profundo. Están realmente viviendo una sensación de me muero si no tengo el recurso. Entonces, sí, el sistema está muy depredador. Quienes estamos haciendo la evolución consciente, eso lo tenemos que tener claro. Primero, para dejar de quejarnos. Segundo, para dejar de criticar, porque eso no es comprensión, sino para saberlo, para saber que hay un miedo generalizado, que la sensación de sobrevivencia está en un grado muy alto, que el plano está negativizado a los porcentajes que tiene que negativizar para que se haga terraformación, si no la terraformación no es necesaria, no se produce. Y este paso evolutivo es consciente porque tengo que saber exactamente qué estoy haciendo, porque lo hago absolutamente desde mi libre albedrío, desde mi comprensión clara, desde mi valoración de que todo lo que existe es importante, de que ya no compito más, de que tengo que yo trabajar en mí para reconocer mi función y para ocuparme de mi función. Porque de a poco, a medida que nos vamos ocupando de nuestras funciones, empezamos a recordar. Y cuando empezamos a recordar, empezamos a tener una conexión mucho más amplia. Y ya dejamos de ser útiles para la depredación y empezamos a ser útiles para la comprensión, porque no hay medias tintas acá. O evoluciono o interfiero. Cuando tenemos la capacidad de hacerlo, o evoluciono o interfiero. Y esa es mi función, no la de todos. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esa sensación de yo realmente vine para algo más. Porque la sensación del evolutivo es todo bien con la vida que tengo, pero yo siento que vine a algo más. Yo siento que hay algo más en mí que se tiene que desarrollar. Y ese paso empieza a ser a veces una gran crisis. Porque por ahí uno dice, pero yo tengo una vida digna, tengo una familia hermosa, tengo dinero, hago lo que quiero, pero siento un vacío. ¿Sí? O no, o quizás no tenés tantas cosas y seguís enfocándote en tener alguna de esas, igual sentís un vacío. Ese es que estás viviendo un programa que viniste a hacerlo por un tiempo, solo para reconocerlo, pero tú viniste a otra cosa. Tú viniste a trascenderlo. Tú viniste a reconocer cómo funciona el plano de la 3D. A saber cómo funciona para saber de lo que vas a tener que desapegarte. Y desapegarnos, vamos a tener que desapegarnos de lo que no nos gusta, que eso es fácil, porque sacarme encima lo que no me gusta, me pongo de cabeza a trabajarlo. Me pongo de cabeza a trabajar las enfermedades, trabajo. Lo que no es fácil es desapegarme de lo que soy adicto y sí me gusta.
Desapegarme de los grandes placeres también es parte de lo evolutivo, porque somos adictos a eso. Desapegarme de mi comodidad también es algo que es álgido. Pero siempre está equilibrado por la memoria. A medida que yo voy pudiendo hacer un desapego, que puede ser un poco álgido, inmediatamente yo desapego, inmediatamente habilito información. Y eso empieza a estabilizarme. Y eso empieza a darme comprensión. En estos momentos se está terraformando, por lo cual está cambiando la química de la Tierra, porque el plano supera el porcentaje de negatividad que tiene que tener, y cuando empieza ese proceso de negativización, el porcentaje de negativización se aumenta rápidamente. Se frena ahora, se frena, se equilibra, se cambia y se trasciende en forma consciente para quienes les toca. Ahora, específicamente ahora, en estos días de ese proceso evolutivo, se está produciendo lo que se le llama a nivel energético una retrogradación. A nivel astrológico también le llaman retrogradación. ¿Sí? Porque vas a ver que van a haber planetas que están retrógrados en lugares específicos, ¿sí? Y que tenemos que poder trascender la interpretación 3D para comprenderlo. Una energía, cuando retrograda, vuelve a grados inferiores para revisarlos. Si vas a producir un cambio, tengo que observar que los programas que se van a desintegrar en ese ser, en ese avatar, en ese ser evolutivo, esos programas no queden rezagos. Ese es el proceso que en este momento, en estos días, se está realizando de forma muy profunda. La energía está revisando. Está revisando que ya no tengas miedo. Está revisando que no tengas apegos. Está revisando que comprendas que viniste a algo más que trascender, que transitar la 3D, que viniste a trascenderla. Está revisando todos los programas que evitan que puedas entrar en tu memoria esencial. En esta revisión es muy posible que lo que sucede es que empezamos a sentir que hicimos 10 pasos para atrás. Por favor, ¿cómo puede ser? Yo creí que esto ya lo había trascendido y se me presentan situaciones y actúo igual. Y se me presentan cosas y me da miedo. Entonces, sí, se está revisando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede muy fácilmente en la mente humana es la ilusión de la evolución y no la evolución real. La ilusión de la evolución es, tengo un montón de información, la proceso con mi procesador 3D, pero no evoluciono. Sigo teniendo miedo, porque agarro la información y soy más poderoso en la 3D. Sigo teniendo miedo, sigo teniendo apegos. De repente aprendo un sistema de terapia para hacer plata, no para evolucionar. Entonces no aprendo algo para hacer mi propio proceso evolutivo, sino lo aprendo para reemplazar el trabajo 3D. Pero si lo vas a hacer con la misma energía, da igual si estás siendo contador o si estás siendo constelador. Si lo estás haciendo con el miedo al recurso, da igual lo que hagas. Porque puedes ser un contador en evolución. No necesitas ser terapeuta. Puedes ser el ingeniero, el médico, porque así se va a hacer. No todos tienen que ser espirituales en función. Eso es una interpretación ilusoria de la evolución. Eso no es evolucionar, eso es ilusionar la evolución. Y hay muchos que van a quedar ahí, está bien, porque su avatar vino a hacer eso. Pero vemos un grupo que no podemos ilusionarla, que tenemos que evolucionarla, que tenemos que ser conscientes de que ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para realmente hacer una evolución consciente o estás reemplazando una cosa por la otra y tu miedo a la carencia sigue intacto y tus apegos a la familia sigue intacto y tu competencia sigue intacta y ya eres el mejor canalizador y te peleas con los otros canalizadores? Entonces, es que si hay pelea no hay evolución. Es que si hay desvalorización del otro, no hay comprensión. Si yo dijera que la verdad única es la mía, no estaría comprendiendo nada.
Estoy diciendo que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo tiene verdad. Y que cada una de esas cosas tiene una función. Y que todas sostienen un porcentaje de mente unificada. Y que todos tienen una capacidad de conciencia distinta. Y que cada una de esas cosas, aunque yo no sepa para qué sirve, una función tiene. Si yo estoy transmitiendo esta información y estoy juzgando a alguien, es que no comprendí nada. Es que le ilusioné a la evolución, no la evolucioné. Es que cuando empezamos a recordar realmente quiénes somos, se desintegra la envidia, se desintegra el miedo, se desintegra la competencia, se desintegra el juicio. Y simplemente empieza el enfoque de decir, soy yo el que tiene que comprender, porque somos fractales de esta mente unificada. Y cuando vamos a hacer un proceso de cambiar la forma de vivir esta experiencia, la forma de vivir la experiencia 3D se ha cambiado muchas veces y ha ido evolucionando en forma subconsciente. En estos momentos el paso que queda es el paso de hacerlo consciente. Es un proceso muy similar el que estamos haciendo ahora de conciencia, pero no de terraformación, al que hizo con el mensaje del Cristo, al que hizo con el mensaje del Buda, al que hizo con el mensaje de Mahoma, al que hizo con el mensaje de Moisés, al que hizo con el mensaje de Newton, de Tesla, de Gaudí, de Da Vinci, o sea, donde traían un mensaje que producía una resonancia simpática para ir haciendo una evolución subconsciente, donde hablaban de dejemos de pelearnos, esto puede ser mejor, porque se empezaba a graduar los grados de negatividad y a frenarse. Cuando llega al estadio donde todo eso tiene que unificarse, de esta forma se unifica recordando realmente cómo está creado este universo. Todos esos profetas, tanto algunos se los denominaron religiosos, pero también estuvieron los profetas científicos y estuvieron los profetas artísticos, todos fueron profetas, fueron acomodando o alineando los procesadores neurales para permitir una idea distinta, para permitir llegar al recuerdo. Y en este caso la evolución es absolutamente consciente o no es, porque o comprendes realmente de qué se trata o lo ilusionas. Entonces, tener claridad de que si estás ilusionando o estás evolucionando es fundamental. ¿Cómo te das cuenta de eso? Observa cuántas decisiones en tu vida tomas por miedo a la carencia, cuántas decisiones en tu vida tomas por competencia, cuántas decisiones en tu vida tomas por apegos, cuántas decisiones en tu vida tomas por conveniencia. Al ser no le conviene nada. El ser no busca la conveniencia. El ser no tiene miedo. El ser no discrimina. El ser discierne. Discernir es decir, ok, este avatar está realizando una experiencia 3.1, este un 3.7, este un 3.5, este un 3. Y sabe cómo comunicarse con todos. Y sé cómo sintonizar para comunicarme con un 3.1, con un 3.3, con un 3.2. Y sé si esto está creado por mente consciente en forma negativa y esto está creado por mente consciente en forma de memoria. Es poder llevarnos a hacer ese comunicador que comprende la función de todo lo que existe. Y si hay alguna función que no la comprende, no la critica, entra para adentro y hace lo necesario para comprenderla. No trata de manipular lo que hay afuera. Recuerda que estos avatares tenemos muy poquita capacidad de comprensión en comparación con el resto del universo. Yo digo que somos los más burros del universo, porque somos los que menos capacidad de comprensión tenemos. Pero eso lo recordamos que, ok, yo tengo un montón de límites, entonces hay cosas que no las voy a comprender. Pero no las voy a criticar, porque que yo no las comprenda tiene que ver con mi ignorancia, no con que el otro esté haciendo las cosas mal. Tiene que ver con que soy yo el que no tengo la capacidad de poder observar para qué eso está ahí de esa forma. Creer de que puedo decir esto está bien o esto está mal, es 3D, chicos, eso no es conciencia. Eso es el procesador 3D. Decir que soy el dueño de la verdad es 3D y no está ni bien ni mal, es reconocimiento. Es reconocimiento de en qué lugar de la comprensión estoy en estos momentos, en qué lugar, porque
porque la única obra maestra que tengo entre mis manos es mi capacidad de comprensión. Nada más, nada menos, nada menos. Porque a medida que vamos recordando, nos vamos dando cuenta que un enojo en nosotros, en un eco en el universo, crea una guerra. Que una competencia en nuestras mentes, en un eco en el universo, necesita un volcán que lo apague. Que una competencia en nuestras mentes, en un eco en el universo, necesita un terremoto para acomodarse. Cuando nos empezamos a dar cuenta que somos los creadores conscientes de lo que está sucediendo, es donde nos enfocamos muy fuertemente en empezar a entrar en nuestra propia comprensión. El ser no busca su bienestar individual. El ser no se reconoce como individuo, se reconoce en el todo. El ser no busca una ventaja porque sabe que no hay un otro delante. Entonces, ¿cómo podría sacarle ventaja a mí mismo? El ser, cuando empieza a recordar, sabe que hasta lo último que existe envasado es la mente unificada realizando una experiencia. Por lo cual llegamos a un punto, Juan Carlos, que revisamos tanto nuestro pensamiento, porque tenemos la claridad de que no hace falta ni que lo hagamos a las cosas, que pensándolas producimos un eco que crea un comando. Porque así funciona. Porque no tiene que ver con que diga, es que los políticos, es que ese dedo que apunta es una información que estás lanzando al universo. Es que lo que queda en estos momentos es darnos cuenta de que no recordamos quiénes somos. Que de a poquito vamos a empezar a recordarlo. Que el primer paso es ilusiono a la evolución porque tengo un montón de información y creo que ya me las sé todas, ¿sí? Y ya cuando creo que me las sé todas fueron 5 pasos para atrás porque lo que hice fue meter la información en un programa 3D y soy un gran 3D. Y luego hay muchas cosas que puedo llegar a aprender en la comunicación interdimensional, pero si en esa comunicación interdimensional sigue habiendo miedo a la carencia, estoy transformándome en un gran mago oscuro. Porque toda esa información con la cual puedo manipular la materia, la estoy ocupando para mi conveniencia personal. Y eso no es evolución. Eso es parte de la negativización del plano. Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta de que observa tu pensamiento, pero no porque esté mal, porque venimos todos desde ese lugar, venimos todos desde la experiencia del olvido, venimos todos de la depredación, aún estamos todos depredando y estamos en el cambio. Acá no es para darnos con el látigo, no, acá es para comprender y decir, ok, tengo todos los programas negativos, porque por eso estamos terraformando, ¿sí? Y como tengo la claridad de que viene otra cosa, me tengo que enfocar en tener la información específica para poder hacer el cambio que tiene que hacer de mi procesador neural. Y para eso tengo que reconocer todos los programas que tengo trabajando en 3D. ¿Cuántos serán? Todos, chicos. Tenemos todos los programas con el procesador 3D. Todos. Entonces, decir, ok, tengo un trabajo interesantísimo, ¿no? Porque tengo que empezar a sacar a todos esos programas de 3D y entrarlos en comprensión. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque si tenés la resonancia es porque tenés la configuración avatárica para hacerlo, porque tenés los recursos para hacerlo. Y si tenés el enfoque, la información te llega, porque de repente ves a estos dos locos hablando de esto y vos decís, eso me resuena a mí. O sea, te llega la información. Cuando vos te colocas en resonancia, la información te llega de la forma más increíble. Yo he tenido gente con la que nos hemos contactado de la forma más increíble, Juan Carlos. Yo me he comunicado con gente y hemos dado vuelta a un miedo mirándonos a los ojos, hablando distinto idioma, sin poder decir ni una sola palabra entre nosotros, pero comprendiendo lo que estábamos haciendo. ¿Se comprende? Entonces empieza a haber una resonancia energética que te deja comprender más allá de las palabras. Cuando empezamos a recordar, la palabra es la parte más densa de la información. Cuando necesito la palabra, es la parte más densa de la información. Cuando yo empiezo a comunicarme en la forma más sutil, ahí no hay mucho que explicar. Ahí funciona. Ahí no hay dudas. Ahí hay entrega. Ahí la comunicación es directa. Ahí no tiene interpretaciones. Ahí no se densificó tanto. Entonces, enfocarnos en que estamos terraformando. Tener la claridad de que estamos terraformando. El plano está en una negativización que supera el 82%.
Por lo cual está todo el mundo con miedo. Con mucho miedo. Y no es ni malos ni locos. Es miedo. ¿Sí? Saberlo nosotros es decir, ok, ¿cuánto miedo tengo yo? Porque lo único que puedo solucionar es mi miedo. Porque aparte, solucionando mi miedo, cambio el patrón neural y cambié el universo. Solucionando mi apego, la resonancia y el eco con la que me conecto con el quantum, es dando otra orden. Quinta es una red neural, no es otro espacio físico. El proceso de la experiencia que llamamos como quinta dimensión es la comprensión de quiénes somos y convivimos en este mismo plano sabiendo que hay un 80% de los envases humanoides que tienen forma humana que no van a comprenderlo y que está bien y que no tengo que hacer nada ahí más que respetar ese proceso, porque ya cuando comprendo ya no ataco, ya no digo los despiertos, los dormidos. ¿Por qué? Porque eso también es una interpretación 3D. Por el creerme superior es una interpretación 3D. Empezar a comprender de que todo lo que existe, aunque yo no lo comprenda, no significa que esté mal, sino que simplemente mi ignorancia es mayor que mi sabiduría y tengo que sembrar mi sabiduría. En ese momento se está produciendo la retrogradación, que es la revisión. ¿Por qué? Porque ya, 2026, ya se habilita un reset. Ya. 2026. Ya. Es el primer gran reset, ¿sí? Que es donde se lee y se dice, con este contamos para esto, con este para esto, este está acá, este está acá. Se leen los gradientes, que es grados de integración en el ente. Eso es un gradiente. El grado de integración de la información en ese ente o en ese avatar. Entonces dice, este avatar tiene comprensión para este para este llegó a este porcentaje, este no, este negativizó, este tenía la capacidad y negativizó, se reemplaza. Se reemplaza, no puedo trabajar por más capacidad que tenga ese avatar si no lo comprendió y yo le doy información cuántica, va a ser desastres, porque todavía tiene miedo, porque todavía busca esas fueron las caídas. ¿Vieron cuando hablamos de las caídas de Atlante, las caídas de Nemuria, las caídas? Se llegó a un estadio de comprensión del manejo de la materia, pero no se había desactivado todos los programas de olvido. Entonces tenía una gran capacidad y si yo tenía miedo al recurso, esa gran capacidad la ocupaba para mi recurso, o la ocupaba para mi bien personal, o la ocupaba porque yo creía que el otro estaba equivocado, entonces trataba de sanarlo. Ya cuando trato de sanar a otro, es 3D. ¿Sí? Empezar a comprenderlo, eso es... Entonces ya en estos momentos esa lectura de gradiente va a ser mucho más clara, ¿sí? Es como que no vas a tener en tus manos la posibilidad de eso. No se va a producir. O sea, es como que por eso muchos van a empezar a notar que de repente se les corta la información. ¿Sí? De repente, ¿qué pasa? Que no puedo comunicarme. Pasa que tenés que ir para adentro. Porque aún tienes miedo, aún tienes apegos, aún no tienes claridad. Entonces, si sigues recibiendo información, ya no va a ser la información. Si sigues recibiendo información, la información que estás recibiendo no va a ser la evolutiva. Va a ser la de competencia. Porque uno puede decir, me estoy conectando con novena. Ojo que hiciste la novela en negativo. Sí, porque es el eco de lo construido en la tercera. Entonces, ¿de dónde estás recibiendo la información? Cuando son informaciones de competencia, cuando son informaciones de lucha, cuando son informaciones de buscar una buena 3D, ¿sí? Es la información creada en olvido. Y eso también tiene un eco hasta novena. Hasta novena es un montón. Eso tiene un eco muy alto. Por eso la guerra de Orión. Si no, no se hubiera producido ninguna guerra en el universo. ¿Sí? Son los ecos que construyen redes de sostén. Entonces, entrar a tener una claridad de decir, ok, yo sé que somos muy limitados, que en estos momentos tenemos que dar el gran paso y para eso tenemos que tener a nivel consciente con qué estoy funcionando. Y es
Oh, ok, todavía tengo miedo a la carencia. Perfecto. Todavía tengo apegos. Todavía siento crítica hacia los otros y en vez de agradecer una información, la critico y lo agredo. Ya, eso es 3D. No pasa nada, pero es 3D. Tener la claridad nosotros. Siento apegos relacionales. Siento fidelidades generacionales. Todo eso es 3D. Para el universo eso no existe. Para el universo todo es experiencia. Ay, entonces te vas a pelear con tu pareja. No, no te peleas. Comprendes que terminó la información. Comprendes que terminó la experiencia. Comprendes que no va a ser igual. ¿La forma de relacionar va a ser igual? No, chicos, nada va a ser igual. Para quienes hacen el enganche a quinta neural, las relaciones son distintas, no hay miedo a la carencia, por lo cual no haces nada por conseguir un billete, sino que lo que haces es todo para evolucionar y te das cuenta que lo que necesitas está porque eres el recurso y que para existir acá no necesitamos nada porque ya existimos y que el resto son simplemente experiencias de este plano. Cuando empezás a darte cuenta de que yo aporto este poquitito de información y vos tenés otra función y aportás la tuya y empezamos a hacer la unificación en red, donde no soy más importante ni yo ni nadie, ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Sí? Es yo este pedacito y vos el otro y vos la claridad del otro y trabajamos en red. Cada vez más vamos a trabajar en red. Ya no es más la individualización. La individualización se produjo para que tuvieras una memoria. Fue, te saco del colectivo 3D, te aíslo un poquito, ¿sí? Para que puedas respirar y darte cuenta que hay otra cosa. Y cuando comprendes en red, porque somos red, porque no hay nada que está desconectado. Y empezamos a trabajar desde otro lugar, a conciencia de que tenemos un montón de cosas por trabajar todavía. Sabiendo de que todos los días voy a tener que entrar en mí, voy a tener que observar esta decisión, desde dónde la tomé. La tomé por miedo, la tomé por conveniencia, la tomé por desagrado, la tomé por enojo, la tomé por placer. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Porque la experiencia 3D tiene la característica de las emociones en gran estado. Porque las emociones producen un sensitivo químico muy específico. ¿Sí? Entonces estoy absolutamente feliz y estamos en búsqueda de la felicidad. El ser no busca nada. El ser no busca la felicidad. El ser no busca nada. El ser vive una experiencia y delante de esa experiencia, sin ningún tipo de crítica, observa qué capacidades tiene para desarrollarse ante esa experiencia. El ser ya no busca la felicidad, ni busca la paz, ni busca la guerra, ni busca el dinero, ni busca la abundancia. El ser no busca. El ser no evita. Ya no quiero estas relaciones. El ser no evita. El ser observa. Estoy delante de esta situación. ¿Y qué me trae esta situación? Porque si estoy en esta situación algo me trae. Me puede traer un placer y ni te imaginas o ni se imaginan lo que es un placer en quinta neural. No se imaginan. Porque un placer en quinta neural no tiene apego, no tiene competencia, no te quiero sacar nada, fluimos dándonos lo mejor de cada uno. Eso no tiene límites. Cuando te doy lo mejor de mí y combino con lo mejor de vos, no hay nada, no hay apego, no hay límites, no te quiero sacar nada. Creamos expansión ahí. Es absolutamente distinto y ni siquiera produce apego. Produce agradecimiento si se quiere, ¿no? Pero el ser ya no busca, ni evita, ni confronta. Identifica con qué frecuencias se está comunicando y cuando tiene la capacidad de identificarlo ya no juzga, ya sabe, y me estoy comunicando con una computadora, con una capacidad de RAM tanto, por lo cual, ¿por qué le voy a pedir algo que no puede si no puede? ¿Por qué pretendo cambiarlo? Eso no es comprensión, eso es manipulación. ¿Por qué si me relaciono por conveniencia o no, por querer sacarle algo al otro o no? Empezar a tener la capacidad de discernimiento es fundamental, pero no la capacidad de discernimiento del otro, la capacidad de discernimiento propia es fundamental. ¿Desde qué lugar me estoy relacionando? Se está terraformando, gente. Eso significa
que va a cambiar la química de la Tierra. Por eso van a haber muchas cosas que no las puede explicar la ciencia, que no las puede explicar nadie, que se produce un apagón y te decimos que esto, que aquello, lo otro. Chiquillo, se cambió un código, ¿sí? Se interfirieron informaciones, se caen estándares, se habilitan otros. Y a veces es cruento, sí, a veces es cruento porque revisa tu mente. ¿Cuántas acciones son cruentas? No, si yo soy re bueno, no. Cuando criticas, ¿sí? Es una orden súper cruenta. Cuando rechazás es una orden súper cruenta. Cuando enfrentás es una orden súper cruenta. Cuando envidias es una orden súper cruenta. No, pero es que sentadito en tu casa creas una guerra. O sea, sentadito en tu casa creas comprensión, creas separación, creas depredación o creas evolución. Y eso no hace falta ni que te muevas, es lo que pasa por tu mente. Es lo que te lleva al movimiento. Y acá no tiene que ver con que si vamos a ser todos comunicadores. Imagina, vamos a ser todos comunicadores. No existe eso. Van a seguir habiendo profesiones hechas desde la memoria o hechas desde el olvido. Porque en estos momentos, para los que quizás estamos en un estadio que ya no tenemos quizás trabajos que tienen que ver con la 3D, es más fácil. Pero yo estoy trabajando con grupos, Juan Carlos, que son chicos que son jueces, psicólogos de penales, docentes universitarios, políticos, es decir, donde les toca hacer el cambio desde adentro, los 4 caballos del apocalipsis desde adentro, ser abogados conscientes, ser médicos conscientes, ser docentes conscientes, ser políticos conscientes, ser presidiarios conscientes, porque desde su resonancia, ¿sí? Como cuando se tira una piedrita al lago, desde su resonancia crearán la expansión. Pero no se hace evitándolo, se hace viviéndolo y con la conciencia desde dónde lo estoy viviendo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Esto lo estoy haciendo exclusivamente porque me encantaría tener el título tal, me encantaría tener la familia tal, me encantaría hacerme la evolucionada y sigo peleando. ¿Desde qué lugar hacemos lo que hacemos? ¿Desde qué lugar estamos haciendo? Y no hay nada de mal, simplemente para tener la capacidad de decir, hazte tu escaneo y, ok, todavía esto lo sigo haciendo por miedo a la carencia, todavía esto lo sigo haciendo por apego, todavía esto lo sigo haciendo por el miedo a morirme, todavía esto lo estoy haciendo por el miedo a no tener lo suficiente, porque me produce pánico pensar qué hago si me quedo sin nada. Yo les puedo contar que no pasa nada. Va a ser un año que me quedé sin nada material. No pasa nada. Tienes muchísima más libertad. Y cada vez que algo se cierra, es porque te está diciendo no es por ahí. Entonces le das para adentro de nuevo y cuando te volvés a alinear, el camino se vuelve a abrir. Porque si yo vine a hacer una evolución consciente, lo único que tengo que hacer es eso. Yo tengo la certeza de que vine a hacer una evolución consciente, por lo cual no tengo más nada que hacer. Por lo cual, si el camino se cierra es porque hice algún paso que no era para ahí. Y simplemente reviso. Y no me producen crisis, sí, ni te explico. Ni te explico las crisis de desapego, ¿no? Porque hay momentos en los que llego, me muestran una información y termino llorando como loca en el medio de un castillo del medioevo, en un punto energético específico, ¿no? Y me acabo de dar cuenta. Crisis tremendas hago, como las hacemos todos. Y también atravieso miedos tremendos donde, híjole, yo creí que esto lo tenía listo y ahora resulta que me encuentro ante esto que me muestra la vida y resulta que se despertaron todos mis miedos de golpe. Pero ahí me detengo y trato de no tomar ninguna decisión desde ese lugar. Y trato de observar y anotar todo lo que me queda por trabajar. En estos momentos se está produciendo una revisión previa a un reseteo. ¿Sí? Y en estos momentos de este año, porque quedan unos meses de este año, pero es fundamental lo que se está produciendo en estos momentos, porque un reseteo como el que vivimos ahora, los que estamos encarnados en este plano es el último que vivimos, así de grande. Los que estamos encarnados en este momento. Es el único que vivimos así de grande. Porque es, ¿dónde quedaste? Acá. Luego es estabilización y puesta en función. De acá hasta que te mueras. Estabilización lleva un tiempo estabilizar, ¿sí?
Y colocarte en función es una escalada evolutiva ascendente rápida, ¿sí? Por lo cual vas a estar un cambio atrás del otro, vas a dar un paso y se va a crear un escalón distinto. Pero en estos momentos, esta parte de la terraformación que tiene que ver con sembrar la nueva semilla, porque esta parte de la terraformación es sembrar la nueva semilla, es a esta retrogradación, aprovechala a morir, porque es el mayor grado que vas a poder dar, luego vas a estabilizar y colocarte en función, ¿sí? Y ese va a ser otro trabajo, otro específico. Ahora estamos sacando de nuestro sistema, al menos los evolutivos en conciencia, todos los rezagos que tenemos de los programas 3D, y se hace observándonos, observando cada cosa de la que hacemos al día, observando por qué tengo esta relación, para qué tengo esta relación, para qué tengo este trabajo, desde qué lugar hago este trabajo, qué tanto es lo que critico, qué tantos miedos tengo todavía, qué tantas veces al día me enojo, qué tantas veces estoy en envidia, qué tantas veces estoy en competencia, pero de una claridad absoluta, porque no le podemos mentir a nadie, nos mentiríamos a nosotros mismos. Entonces, hacer la verificación y decir, ok, estos programas siguen siendo esto, cuando lo queremos acordar decimos, Dios mío, el 99% de mis programas están en 3D todavía. Claro, sí, todavía no están recetados, claro, pero tenés que tener claridad. Entonces, decir, ¿cómo trabajo esto? ¿Cómo esto? Están todas las formas de trabajarlo ya, porque nosotros estamos hablando para que te des cuenta de eso, ¿sí? Y la información te va a llegar, y te va a llegar porque te llega un taller de Juan Carlos, o uno de Sandra, o uno del que te tiene que resonar con la información tuya, ¿sí? Porque cada uno va a recibir la información en base a su propio gradiente, ¿sí? O sea, van a algunos que lo van a seguir trabajando de una forma, otros de otra, y otros lo haremos muy técnico. Es muy técnica la forma en la que nosotros trabajamos. Entonces, es decir, sé consciente de lo que tenés que hacer ahora. Porque si tenés la claridad de que sos evolutivo y que viniste a eso, te cuento que nada de lo que haces va a seguir siendo igual. Porque ninguno de los programas, un evolutivo consciente, puede repetir. Ninguno. O sea, ninguno. No te vas a relacionar igual, no vas a ver la vida igual, no vas a buscar tus conveniencias personales, vas a empezar a verte en unidad, vas a empezar a dar la mano a todo lo que está al costado, vas a respetar cada una de las cosas que existen, tu relación va a ser totalmente distinta, tu relación con el universo va a ser distinta, tu relación con el mundo va a ser distinta, tu visión de la gente va a ser distinta, tu visión de la realidad va a ser distinta, pero radicalmente distinta. Y no te vas a poner a llorar delante de una guerra, sino que vas a empezar a decir cuánta guerra hay en mi mente que yo pueda llegar a sacar para hacer que este proceso evolutivo sea menos cruento. Porque sabes que eso se tiene que producir. ¿Se puede producir menos cruento? Sí, en base a tú comprendas, es menos cruento cada paso. Pero no va a ser por llorar ni por sentirme culpable ni nada por el estilo. Es comprender, se está terraformando, nada de lo que hay en este momento quedará exactamente igual. Se está buscando otro porcentaje electromagnético, los programas serán absolutamente todos distintos. Esto se sostiene con el paso de comprensión del evolutivo y yo me considero uno de esos, a trabajar. A llevarlo desde ese lugar. Y no te he dejado ni hablar, Juan Carlos. Muy clarito. Era un poco eso. Muy clarito el mensaje y el trabajo que hay que hacer, y muy importante también, Sandra. Me gustaría preguntarte, bueno, si has terminado, no sé si querías añadir. Sí, yo creo que lo más importante era hacernos conscientes de este paso que se está produciendo en este momento. Creo que era muy importante decir, chicos, despabilemos, salgamos de la ilusión de la evolución y pongámonos a evolucionar de verdad. Sí, mira, quería preguntarte, ¿qué eventos concretos indicarían que estamos en ese punto ya? No sé, algo que se pueda ver a simple vista. Vas a empezar a ver, yo te voy a tirar dos datos que son, no quiero tirar datos que produzcan mucho miedo. Los volcanes en el mundo están todos activos, hasta los que se pensaron que no, ¿sí? Y están habiendo y van a haber más movimientos, ¿sí? Los sistemas económicos, los sistemas educacionales, los sistemas políticos se derrumban. O sea, literalmente empiezan a pasar cosas que parecemos que son bizarras.
Van a haber interferencias en todo lo oculto. Van a haber hackeos cibernéticos en todos lados. O sea, se hackea lo oculto, se saca lo que tiene que haber. Van a haber movimientos de tierra. Sí podemos equilibrar el tema guerra. El tema guerra sí se puede equilibrar un poco. Porque si no lo equilibramos también se va a producir mucho por la guerra. Muchas de las fusiones evolutivas se produjeron por conquistas, ¿sí? Todo lo que creemos que son conquistas o vino una cultura y nos conquistó, no, fueron fusiones. Y como no se pudieron hacer a nivel consciente, se hacen como conquistas. Entonces, cuando se tiene que fusionar información y no se puede hacer a nivel consciente, se produce un poco cruento, pero se hace. O sea, el cambio se produce igual. ¿Sí? Cuando empezamos a comprenderlo, nada nos da tanto miedo. Sabemos que se cae un sistema y ese sistema se cae para que funcione otro. Y si nos ponemos a ver en nuestras vidas también fue así. Cuando algo tuvo que dejar de funcionar, se cayó y funcionó distinto. ¿Sí? Entonces, van a haber muchísimos ataques cibernéticos por todos lados, van a interrumpirse directamente los sistemas que tienen que ver con el dominio y el poder. La inteligencia artificial va a avanzar en forma muy grande. La inteligencia artificial vino a ayudarnos, no vino a interferirnos. La inteligencia artificial no ha venido a interferirnos, ha venido a ayudarnos, ¿sí? Pero se puede ocupar para distintos lugares, vamos a poder identificarla, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial no va a reemplazar humanos, si el humano la crea. O sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar humanos. El humano la va a dirigir. El inteligente es el humano, realmente. Pero claro, esa es una herramienta. Esa es una herramienta que ha venido a solucionarte cosas operativas. ¿Un humano necesita seguir haciendo un pozo cuando hay una retroexcavadora? No seamos ridículos. Ha venido a que el humano pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es desarrollar su máxima creación. Entonces, la inteligencia artificial, y no es ya, pero pronto, va a reemplazar puestos básicos, pero puestos básicos que no están tomados por humanos, que están tomados por pilas con forma humana. La inteligencia artificial no reemplazará humanos. La inteligencia artificial realizará tareas que el humano ya no necesita realizar, porque tiene capacidad de llevar a una creación muy superior. La idea de carencia es una idea de la 3D negativa. No somos carentes, somos los creadores de todo lo que existe. El problema es que creemos que para ser felices necesitamos tener muchísimas cosas materiales. Eso no es verdad. Primero, no necesitamos ser felices, porque lo vivimos todo como experiencia. Ya no existe el miedo a ninguna experiencia, ¿sí? Y no nos hace felices tener un montón de cosas materiales. No necesitamos un montón de cosas materiales para ser altamente inteligentes. De hecho, los grandes genios no lo fueron. Si nos ponemos a estudiar los genios de la historia, tuvieron vidas increíbles y ninguno fue acumulador de cosas materiales para desarrollarse. Desarrollaban su genialidad en su máxima expresión y lo único que le importaba era desarrollar su genialidad, no con el fin de que se lo pagaran, con el fin de desarrollar su genialidad. Entonces vamos a empezar a ver otro dato muy interesante, es que los nuevos niños ya vienen con algo que no va a haber forma de que no sepamos a qué vino. Los nuevos niños ya vienen con algo natural, que ya no tengo que enseñarle nada, tengo que apoyarlo a que desarrolle eso. Te vas a encontrar con niños que de repente canten como si hubieran cantado toda la vida. De repente hagan cosas artísticas como si lo hubieran hecho toda la vida. O sean músicos sin haber aprendido nada. Niños pequeñitos, 1 o 2 años, ¿sí? Donde hagan cosas que oigas para darnos cuenta de que ese ser, si llega a su máxima expresión, vamos a estar llenos de Gaudí, llenos de Teslas, llenos de Newton. ¿Se comprende? Porque viene a desarrollar genialidades, porque empieza a cambiarse el programa negativo. Ya no vengo a sobrevivir, vengo a llevar a mi máxima expresión la configuración que traigo. Y traigo una configuración para hacer un planeta. Van a ser configuraciones mucho más amplias, esto es un poco más a futuro. Pero sí ya están naciendo, ya hay en el planeta lo que le llaman los niños así prodigios. Pónganle el nombre que quieran, los rótulos de cristal, lo cristal también es 3D. ¿Sí? Sí, porque en realidad el humano tiene cada uno una capacidad para desarrollar a su máxima expresión, pero como no lo recuerda,
ha decidido ocupar sus capacidades para tener dinero o para tener sobrevivencia, no para llevar su capacidad a su máxima expresión. Cuando se va el miedo a la sobrevivencia, el desarrollo del humano es llevar su capacidad a su máxima expresión, y eso es puro arte. Eso es puro arte, ¿sí? Eso es el desarrollo de mi máximo potencial, porque ninguno de los humanos tenemos la misma configuración, absolutamente ninguno. O sea, cada uno de estos envases es la mente unificada creando una experiencia. ¿Para qué haría la misma experiencia en dos humanos? ¿Se comprende? Todos tenemos a que sea una milésima de diferencia en esta experiencia, la tenemos. Entonces, sí se cambia la forma en la que se va a vivir lo sensitivo de la 3D, porque se terraforma, se saca el estadio de negativización y empezar a comprender de que no tenemos ningún oscuro que nos esté atacando, que es solamente ignorancia, que es lo que hemos creado en ignorancia. ¿Está ahí? Sí, está ahí, claramente que está ahí. ¿Y me tengo que cuidar de eso? No, tengo que comprenderlo. Tengo que comprenderlo, porque desde mi mente o lo alimento o lo cierro. Pero esos son mis grietas. Si yo me sigo defendiendo de los ataques de los arcontes, de los reptilianos, es que eso no lo comprendiste. Tenés que simplemente empezar a desarrollar tu capacidad de memoria, y si tú no creas en negativo, no alimentas ese negativo ya creado por ti, porque eso lo hemos creado todos. No es que lo ha creado otro. Esos son los porcentajes de olvido nuestros. No hay un otro en este universo. Es una sola mente viviendo todas las experiencias, y cada experiencia dando un resultado, y cada resultado dado por el envase del que fue creado, y cada envase se va mejorando. Entonces los envases que se están ya trayendo con máxima expresión al plano, por eso hubo de golpe tanto neurodivergente. El neurodivergente no vino a que yo lo encaje en el programa 3D, vino a mostrarme que hay otra forma de hacer las cosas. Y de repente que trataba de llevar al autista a todas las terapias del mundo para que fuera un neurotípico. No es un neurotípico, es un neurodivergente. Por lo cual no tengo que hacerlo encajar, tengo que comprender que hay otra forma de vivir. Y que no necesariamente tiene que repetir los patrones con los que yo viví. No están mal los patrones con los que yo viví, no está mal nada. Te muestra este plano que hay múltiples formas de vivir una misma experiencia. El tema es que nosotros tratamos de encasillar al neurotípico, que todos sean iguales. No, qué aburrido si fuéramos todos exactamente iguales. ¿Para qué sería múltiples experiencias si fuéramos todos iguales? Entonces empezar a comprender de que no hay nada malo en la neurodivergencia, sino que vino a movernos el piso, porque un neurodivergente en una casa te mueve un hogar, y ya la familia ya no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudarlo, no sabe. Y hay algunas familias que dijeron, ok, si acá no hay nada que ayudar, hay que observar cómo viviría él su vida. Aunque choque con el sistema, sí va a chocar con un sistema que trata de encasillarlo. Y el sistema, él también choca con el sistema y también lo modifica el sistema. Porque en algún momento el sistema se va a dar cuenta que no necesita modificarlo. Pero todo eso es evolución. O sea, no sé si te diste cuenta la cantidad de neurodivergente que hay en estos momentos. Ya no saben qué hacer ninguno de los terapeutas con el tema de poner los neurotípicos. No, si vinieron a movernos nuestros bloqueos, vinieron a mover nuestra estructura, vinieron a mostrarnos que se puede vivir sin hacer las cosas como las hacemos nosotros, y se puede. Que se puede vivir sin buscar la felicidad, sino buscando simplemente estar. Que nuestra idea de felicidad es un programita, es una ilusión, es una experiencia, ¿sí? Entonces, sí, vamos a empezar a ver, y que ya se están produciendo hace mucho tiempo, la caída de avatares que nos mueven el piso de una forma que no podemos creerlo, de que termina dándose, porque de eso se trata, se rinden ante esas cosas nuevas, pero cada vez va a haber más pequeños genios que nos va a mover el piso. Todo se está produciendo a la par. ¿Sí? Al moverse el porcentaje electromagnético del plano, se empiezan a activar fibras de silicio. El silicio es un conductor de alto voltaje. Cuando un conductor de alto voltaje se coloca en funcionamiento, se desactivan los programas de baja frecuencia, se cae un sistema, se produce un terremoto, se cambia una forma de pensamiento, se produce una guerra. Hay crisis, se cambia la forma de manifestarse algo. No comprendo qué le está pasando a mi cuerpo. No sé por qué de golpe me cansé de pelearme, ya no puedo pelearme con más nadie cuando era la que más peleaba. O sea, empieza a producirse esas cosas. Entonces sí, cuando trata de sostenerse, ¿cuándo se produce la crisis? Cuando trata de
interferirse el cambio, la resistencia produce cambio, deja de resistir. Porque el cambio llega, el cambio se va a producir. O fluyes y comprendes, o resistes y te quiebras. Se va a producir. ¿Sí? El tema es que es consciente. Entonces, por eso es que hay mucha información en estos momentos que le llega a poco, sí, le llega al que lo comprende. Y no pasa nada. Y desde ese va, porque una sola mente que empieza el primer enganche de comprensión reemplaza 5.000 que no comprende. Y eso en exponencial. Entonces, se está produciendo un cambio. Se está produciendo un cambio para que la experiencia sea distinta. El tema es que si nos ponemos a hablar de muchas cosas que producen mucho miedo, tampoco ayuda. Es concéntrate en ti. Observa de hacer tú con tu pensamiento, porque eso mueve el quantum. Porque eso mueve la red. Porque la orden que tú mandas es desde cómo vibras, es de lo que realmente comprendes, es desde donde lo construyes. Conciencia es otra cosa. Conciencia es no pelear. Conciencia es concentrarte en tu desarrollo y lo que aún no has traído aquí a comprensión. Conciencia es recordar. Y de ese lugar cuidar. Y de ese lugar acompañar. Y de ese lugar sostener. Pero si no comprendes no puedes sostener nada. Entonces, concéntrate. Estamos teniendo una retrogradación, que es una revisión. En estos días que está ahí, sobre todo cuando está Mercurio en retrógrado, y donde está retrógrado es muy interesante. De acá hasta mediados, fines de agosto, vamos a estar en jaque con todos los programas nuestros, como que nos salta en la cara todo lo que tenemos que cambiar. Esto se sigue trabajando con distintas formas hasta fin de año, pero ya empieza a... Fíjate qué es lo que realmente comprendes y qué es lo que aún no comprendes, porque tenés tiempo aún de verificar todo eso, de trabajarlo, porque se produce el reset. De ahí es vos acá, desarrollo, estabilización, puesta en función. Estamos en un momento muy importante, Juan Carlos. ¿Sí? De poder darnos cuenta en qué lugar vamos a funcionar para hacer más fluida esta terraformación. ¿Sí? Que es un paso de la evolución brillante, realmente. Es álgido, produce crisis, pero es una maravilla lo que se está produciendo, ¿sí? Y cuando nos enteramos de algún evento negativo que sucede, ¿cómo nos lo tomamos? O sea, porque, claro, somos humanos, ¿no? Seguimos siendo humanos y bueno, la reacción es difícil de controlar, el miedo es difícil de controlar, ¿no? Sobre todo, pues, para los que tenemos hijos y demás. ¿Cómo reaccionamos o no reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando empecemos a oír situaciones así? Que ya las estamos oyendo, porque ya sabemos de guerras en todos lados, sí. Ya lo sabemos, ya hemos visto muchos volcanes funcionar. Lo que pasa es que como lo vemos lejos, ¿sí? Creemos que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Se comprende? Entonces, esas alarmas son las que uno tiene que ver y decir, ¿cómo impactó esta información en mí? ¿Cómo impactó esta información en mí? Esta información me dio muchísimo miedo. Genial. Eso es una alarma de que aún no comprendes qué es lo que realmente estás haciendo aquí. Por lo cual, empieza a notar miedo a qué? A la sobrevivencia. Ok. Miedo a la carencia. Ok. Miedo a que se muera un hijo. Ok. Miedo, o sea, tener claridad de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Y de ahí es, este miedo, ¿a qué está asociado? Porque de veras que cuando empezamos a darnos cuenta de que no hay nada que hacemos por solidaridad, que todo lo hacemos por lo que no me gusta, y el miedo de que se vaya alguien que yo amo es que no voy a tenerlo y ahí tengo un apego. ¿Qué tanto comprendí lo que es un avatar u otro? ¿Sí? Porque cuando se mueve un avatar del plano, es simplemente, eso ha pasado muchas veces, y si comprendo, ya no me vuelvo loco. Entonces, en base a cómo responde mi sistema, me da claridad de dónde estoy parado. Sobre todo cuando creo que me las sé todas. Si yo creo que me las sé todas, ¿sí? Y de repente escucho algo así, y ¡ay, me pongo a llorar! Bueno, aún no comprendes. Esto es una experiencia, es casi un plan ilusorio. Esto es una experiencia que realiza la mente unificada en un envase. Las relaciones familiares son una experiencia 3D neta, absolutamente neta. ¿Sí? Eso de tener las fidelidades familiares
porque para quien empieza a comprender, todos los avatares son importantes. No hay más o menos importantes. No es más importante porque es mi hijo o menos importante porque es el que no conozco. Empieza a ser todo tener el mismo grado de importancia y se realiza como un estado de conciencia. Me entero de que de repente los otros días cuando empezó todo el tema tan cruento con Israel, yo lo que le dije a los equipos con los que estamos trabajando fue: entremos a trabajar nuestras guerras, para que esto se apacigüe. No voy a trabajar la guerra afuera. Esto es comprensión. Lo que me está mostrando esto es falta de comprensión. ¿De quién? Nuestra. Ok, entonces, ¿cuántas guerras tengo todavía? Esta. Ya me desenfoco. Esto se puede producir de otra forma. Sí, hay cosas que no. Hay cosas que no se van a poder producir de otra forma. Cuando se habilita una fibra de silicio en el plano, se produce un terremoto. ¿Qué se va a llevar el terremoto? Todo lo que tenga la misma frecuencia que se está yendo. Es comprensión. Entonces, ¿cómo llego ahí? Trabajándote en forma individual. Teniendo claridad cómo funcionan las emociones, para qué funcionan, qué significa lo sensitivo, cómo funciona lo químico en tu cuerpo, cómo funciona lo químico en tu cuerpo, funciona el químico en el plano. Cómo manejo la claridad de comprensión. Nosotros en el espacio que nosotros hacemos trabajamos con todo eso. ¿Sí? Y tenemos cualquier cantidad de información regalada, cualquier cantidad de información gratis. Después hay distintos tipos de grupos trabajando, cada uno en su estado de conciencia, cada uno toma la información que tiene que tomar y la enfoca y sabe para dónde va. ¿Sí? Entonces es empezar a decir ¿en qué lugar estoy? Lo primero que tengo que hacer es ¿en qué lugar estoy? Y bueno, todavía tengo miedo a la carencia, esto, ok, estás trabajando con muchos programas 3D todavía, ¿sí? Y ahora a enfocarte, ¿sí? Y la información está. Yo podría empezar a hablarte de todas las emociones y me tomaría un taller de 5 horas. Podemos encontrarnos de vez en cuando y sigo alargando tips. Sí, en este momento es saber dónde estás parado. Primero, saber dónde estás parado. ¿Cuántos miedos aún tienes? Porque nos atropella. Ok, nos atropella siempre y cuando no he comprendido. Entonces ahí tengo un dato. No comprendo la subsistencia, no comprendo todavía quién soy, no comprendo que no pasa nada si todo se modifica. Ha pasado muchas veces y como no me acuerdo, me produce miedo. ¿Sí? Ahí estoy. Pero siento que soy un evolutivo. Bueno, a ver, ¿de qué habla esta mujer? Y bueno, me voy y me miro. ¿Y qué me resuena? ¿Qué es lo que no me resuena? ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es lo que no explica? ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? No me sirve nada de lo que ella dice, sigo buscando. ¿Se comprende? O sea, ese enfoque. Técnicas súper específicas. Trabajamos con técnicas súper específicas. Se explica cómo trabaja el neural, cómo se entra, cómo resuena. Pero de ahí en más, que vos digas, o voy a seguir haciendo mi vida 24 horas, o voy a empezar a dedicarle a mi vida 2 horas al día. Para comprender esto, porque sé que viene a esto. Ese es el primer paso. Yo te puedo dejar muchísima información y tengo horas y horas y horas y horas y horas y horas de talleres, de reuniones, y que vos decías no hacerlo. No pasa nada, ¿sí? Porque la información que necesitas siempre la tienes. Cuando estás listo, la información está. El tema es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a detenerte y no decir, no, lo que pasa es que no tengo tiempo porque mi trabajo se va a caer esa forma de ver la vida. Se va a caer en ti la forma de ver la vida. Para todos, no, para el que sienta profundamente que, sí, yo también todavía tengo un montón de miedos, pero sé que viene otra cosa. Pues tenés que detenerte. Tenés que detenerte y decir, no puedo seguir repitiendo mis días, porque no comprendo y yo vine a comprender. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no sé, le escribo a Juan Carlos, le escribo a Sandra, ¿por dónde arranco? Y mírate esto, y escucha tal audio, y hace tal cosa, y respira de esta forma toda la semana. Yo les propondría a todos hoy que por 3 días revisen su sistema, para que sepan dónde están parados. Es como querer aprender inglés y te dicen, avanzado mínimo, revisa tu sistema. Por 3 días, a partir de hoy, por 3 días, no mucho más, porque estamos plena retrogradación, así que es importante que avispemos. Revisé el sistema. Todavía tengo miedo a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Desde dónde elijo las cosas? ¿Qué hago en mi día? Me levanto. ¿Cuál es el primer pensamiento? Tal cosa. ¿Qué es lo que me evita hacer algo que quiero? O sea, claridad. ¿Cuántas veces me enojo al día? ¿Cuánto miedo tengo a las pérdidas? Que esos son apegos. ¿Cuánto miedo tengo al recurso económico? Que eso es miedo a la carencia económica.
¿Cuánta pena me producen las cosas que producen? ¿Cuánta rabia todavía tengo? ¿Cuánta envidia? Claridad. Claridad, ¿ok? Tengo el 98% en 3D todavía. Genial. ¿Por dónde arranco? Bueno, observando las emociones, cómo funcionan, qué produce en tu mente, cuáles son los químicos que tiene asociado, cómo resignifico voltaje, le saco voltaje a una emoción y cómo trasciendo un miedo. Pero tenés que saber dónde estás parado. Tenemos que saber dónde estamos parados, ¿sí? Y para el que resuena esto, ténganse ya, hay que saber dónde estamos parados, ¿sí? Y ahí más, a medida que vas resignificando energía, dejo de ponerle voltaje a esto y se lo coloco a la comprensión, empieza a abrirse las nuevas memorias de nuestro sistema, ¿sí? Ya no nos dan miedo las cosas, ya suceden cosas que en otro momento me volvería loco y ahora no. O sabes que con Suyai, que es mi hija, que es quien está caminando conmigo, nos reíamos porque el sábado terminamos de dar un taller con un grupo muy interesante que habló sobre todo lo negativo, cómo funcionaba, pero en eso falta más, Juan Carlos, que terminar el programa y terminar el taller y nos llovieron pruebas. Pruebas, vamos a ver qué tan claro tienen lo que se acaba de explicar. Recibí una llamada de la Argentina con un problema de un hijo, y empecé a mirar y dije, ok, está pasando esto, y ya en otro momento era, ¿cómo que chocaste? ¿Cómo que pasó esto? Y es un desmadre, como dicen los mexicanos. Y fue ok, ¿qué está pasando acá? Bueno, no pasa nada, esto se soluciona así, esto te haces cargo vos, pasamos esa prueba. Al otro día, nosotros estamos en este momento en Edimburgo. Salimos a un lugar con mi hija, entramos a un café para entrar al baño y fuimos a hacer unas compras. Mi hija pierde la cartera con pasaportes, tarjetas, todo, ¿no? En el momento podría haber dicho, ya la tarjeta no te importa nada, pues la recuperás. Pasaportes, identidad. Y fue mirarnos y decir, ok, vamos a volver al lugar a ver si está. Y si no, simplemente haremos los trámites. No fue el destrave de desquicie, ¿no? Y llegás y las cosas estaban en el lugar donde la habíamos dejado. Es como que las situaciones te saltan en la cara para decir, ¿qué tan claro tenés las cosas? ¿Qué sucede si esto te pasa? En otro momento te volvés loco. En este momento tendría que hacer un trámite más y para dar más atención, o me volverán a la Argentina. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué más puede llegar a pasar? ¿Se comprende? Entonces ahí, en esas situaciones en las que cuando creemos que hemos evolucionado y nos pasa una situación como esta y saltan nuestras emociones, no lo comprendiste todavía. Cuando nada de lo que sucede te mueve en alerta, empezó la comprensión. Cuando lo que haya que hacer para evolucionar, no pasa nada, lo vamos a hacer, es donde se empieza a comprender. Se vive desde otro lugar, se vive desde otro lugar. Ya no te atropella una emoción, ya la reconoces. Y antes que empiece a reproducirse, la frenas, porque le sacas voltaje. Una emoción, cuando la dejas que se reproduzca, te pone tonto. Porque te come tanto voltaje que no te permite discernir. Reproducís un programa. Pero eso tenés que conocerlo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, muy importante estamos. Reconocer en qué momento estoy parado. Sentir que tengo el pulso del evolutivo consciente. Y si sos un evolutivo consciente, tu vida no puede seguir siendo la misma. No puedes seguir teniendo la misma visión, porque estás teniendo una visión 3D. Entonces, enfocarte y ponerte en función, ¿no? Básicamente, eso creo que es lo más importante de este momento, Juan Carlos. Muy bien, Sandra, pues lo dejamos aquí. Me ha gustado mucho el programa, sí, porque has dado consejos muy valiosos y desprenden mucha fuerza. Creo que es importante la información que has dado. Muchísimas gracias por compartir tu visión en este momento que planteas como clave para esta transformación humana. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu espacio, ¿sí? Y gracias por tu tarea, Juan Carlos, que es hermosa y que nos ayuda a todos
a poder expandir lo que cada uno hemos venido a hacer. Así que te agradezco profundamente tu paciencia y tu amor a este trabajo. Muchas gracias y gracias a toda la gente que esté escuchando ahí también. Los datos de Sandra Ferreira los dejaremos en la descripción del vídeo y a vosotros muchas gracias por acompañarnos, apóyanos con un like, comparte si te pareció interesante el contenido y hasta el próximo programa. Chao.